Señores presidentes del Real Patronato del Museo del Prado y de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, señor Ricard Fornesa, director de proyectos de Abertis, queridos amigos, me siento muy contento de esta nueva cita, ver además también que tiene una respuesta muy populosa, tanto en la presencial como la virtual, y nos enfrentamos en este ciclo a un tema crucial que, en cierta manera, no sé cómo poder expresar su importancia así de entrada, ¿no? Pues quizá con esa expresión que comienza cualquier cuento, que érase una vez. Realmente vivimos no solamente en la existencia física que llevamos, sino en función de los relatos que nos configuran nuestra identidad y también nos orientan para existir, ¿no? No solamente en términos individuales, sino también en términos colectivos, ¿no? Y pensando en lo que ha sido la civilización occidental, fundadora del arte, ¿no?, tal y como se concibe todavía hasta hoy, ¿no?, y pensando que lo que decía uno de los más conspicuos representantes de la tradición clásica occidental, el artista y además también gran intelectual y humanista del Renacimiento, Leon Battista Alberti, cuando, refiriéndose en su Tratado de la Pintura, que escribió en una fecha temprana, en 1436, decía en un momento determinado: la parte más importante del cuadro no es el tamaño, sino lo que cuenta, el relato, la historia, ¿no? Efectivamente, en una población que hasta fechas relativamente recientes era mayoritariamente analfabeta, la capacidad de transmitir un relato era a través de las imágenes y, por lo tanto, las imágenes estaban muy obligadas, ¿no?, a poder transmitir un legado que era un legado de ese érase una vez, que tenía varias estaciones que se remontan hasta la noche de los tiempos. En primer término, la transmisión oral. En segundo término, cuando se inventó la escritura, la elaboración de esa transmisión oral por escrito, simultáneamente también su transmisión a través de imágenes, otra forma de escritura, ¿no?, más accesible, sin un código tan perentorio como es el conocer un alfabeto, ¿no? Y no acaba el relato con ello, sino que los relatos se van elaborando constantemente, ¿no? Es muy importante, dentro de los relatos, poder identificar su sentido a través de la memoria histórica, ¿no? Teniendo en cuenta pues todos los cambios que van acaeciendo desde siempre, ¿no?, a la sociedad de los seres humanos mortales, pues evidentemente esos relatos están negociando su supervivencia a través de soportes muy diversos, ¿no? Y cada vez que existe un soporte nuevo, pues hay una nueva interpretación. Y bueno, pues no es lo mismo la transmisión oral, que ya en sí mismo de uno a otro basta simplemente recordar lo que significa ese juego en el cual socialmente pues la gente se va contando una historia individualmente, y al final lo que se ha contado al principio queda completamente desfigurado cuando se llega al final, sino que la transmisión oral es muy volátil, la escrita no es en menor medida, porque generalmente apropiarse de ese érase una vez de un relato siempre implica una impronta personal que no solamente es la individual, sino también es la de una época, ¿no? Por eso, bucear sobre las fuentes de nuestra memoria, en concreto de la memoria occidental, y poder descifrar
el sentido de las imágenes y un poco así avivar los relatos de todos los legendarios que constituyen un poco nuestra identidad es muy importante, ¿no? En el programa que hemos estado haciendo durante ya bastantes años, ¿no? Revisando las colecciones del Prado, vimos que era muy importante en un momento determinado tomar en cuenta los relatos y la progresiva a veces incapacidad para poder descifrarlos, haciendo un curso sobre mitología pagana, la mitología clásica, teniendo en cuenta que las dos fuentes que nutren nuestra identidad cultural, que hoy es muy global, son, por un lado, el mundo clásico grecolatino, ¿no? El mundo que llamamos así pagano, y el mundo cristiano, ¿no? Cuando yo era joven o incluso un niño, este curso me había resultado absurdo, porque yo que hice un bachillerato entre los años 50 y 60 del pasado siglo, había como asignatura obligatoria en el bachillerato, en el segundo bachillerato, me acuerdo perfectamente, porque era una asignatura que a todos nos producía gran entusiasmo, una asignatura que se llamaba Historia Sagrada, que era precisamente un relato de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que los católicos que había que pedir una autorización para poder consultar el Antiguo Testamento a una autoridad eclesial, porque lógicamente debía acreditar que lo leyese una cierta capacidad intelectual para no quedarse desconcertado. Bien, pues nos lo explicaban de una manera un poco, digamos, bien filtrada, y para nosotros era una asignatura apasionante, como si fuera una película que no quieres que se acabe, o como una novela que no quieres que termine, ¿no? Porque realmente era un conjunto de historias, realmente algunas de las cuales no podíamos llegar a comprender en toda su plenitud, pero que siempre suscitaban nuestro interés. Sin embargo, y eso lo puedo acreditar en función de mi experiencia ya muy alargada docente, bueno, a pesar de que nuestro país todavía sociológicamente aparece como con una mayoría de creyentes cristianos y católicos, yo sé perfectamente que no es que los alumnos que desde hace 20 años me enfrento en mis clases en la Complutense, que no supiera nada de mitología clásica, me parece relativamente razonable, pero es que no saben absolutamente nada del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hasta un punto que yo realmente a veces me quedaba tan perplejo que les preguntaba que levante la mano quiénes son cristianos, ¿no? Y eran la mayoría, pero realmente no sabían absolutamente nada de uno de los fundamentos esenciales, no solo para la identidad cultural occidental, sino incluso para recorrer el museo, porque efectivamente cuando, como comentaba al principio, Alberti hablaba, un cuadro no es importante por el tamaño, sino por lo que cuenta, por su historia, por lo que relata, y pensando además también que el concepto de relato en la tradición clásica tenía que ver no solamente con los relatos triviales de la vida cotidiana contemporánea, sino tenían que ver con las historias que estaban protagonizadas por dioses, semidioses o héroes legendarios, es decir, aquellas historias que venían un poco con carácter sobrenatural, pues casi todos los cuadros del Museo del Prado, cuando hablan de temas, están inspirados de una forma más o menos equitativa en historias mitológicas, paganas o en historias del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuestra intención, evidentemente, es un poco refrescar esa memoria, que no solamente es importante porque es una memoria, es decir, porque es un poco una parte de nuestra identidad que si olvidamos la capacidad para poder reconocer quiénes somos y por qué somos lo que somos, pues es una merma, ¿no?, en nuestro reconocimiento, sino porque, en cierta manera, el Antiguo Testamento, la Biblia en general y el Nuevo Testamento, ha servido como modelo para todos los relatos contemporáneos que, incluso no hablando directamente
de las hazañas o los hechos singulares del Antiguo o Nuevo Testamento, sin embargo, están utilizándolo de forma alegórica. Quiero decir, y podría citar ahí un sinnúmero de autoridades, de grandes escritores contemporáneos, que prácticamente casi todas nuestras novelas, casi todas nuestras historias y tal, seamos conscientes o no, tienen que ver precisamente con estos relatos que han configurado nuestra identidad. Tienen que verlo, aunque los hayamos olvidado, puesto que lógicamente nos han constituido como somos. Cuando volvemos la mirada a esas fuentes, no estamos volviendo la mirada a algo desaparecido, sino estamos reencontrando en nosotros algo que a lo mejor no sabíamos su origen, pero sin embargo constituye la razón de nuestros comportamientos, de nuestra moral, de nuestras costumbres o de nuestra identidad en general, ¿no? Dicho eso, y planteando un poco ya lo que es el tema introductorio que he elegido como tema de esta conferencia, el panóptico de mujeres bíblicas, el presidente del Real Patronato del Museo del Prado lo ha explicado y ya me ahorra un poco tener que incidir en ello. Panóptico en griego significa la mirada alrededor. Fue activado ese neologismo por un socialista utópico que era Saint-Simon, para la idea un poco de poder no solamente contemplar todo lo que hay alrededor, sino poder un poco también con una idea también de vigilancia, ¿no? Para que cuando hay una comunidad ideal uno pudiera un poco ver sus destinos, ¿no? Es un poco arrogante por mi parte haber hablado del panóptico de mujeres bíblicas, aunque tiene un sentido que muy rápidamente quiero esbozar, porque si no realmente el panóptico me va a aplastar y a ustedes también si aguantan mi conferencia, porque en realidad el pueblo hebreo, el pueblo israelita es un pueblo semita, trashumante, de pastoreo y epigonal, y entonces aplastado por dos grandes imperios que hay, mucho más antiguos y mucho más poderosos en el Próximo Oriente, que son el imperio sumerio, acadio, asirio, babilónico y el imperio egipcio, ¿no? Y bueno, pues unos pastorcillos que están ahí entre medias, pues lógicamente están agobiados por esos grandes poderes con los cuales tratan de negociar su supervivencia, bien sea con monstruosidad ofreciendo sus servicios, o cuando en algún momento determinado se ponen estupendos, si son aplastados, pues siendo esclavos, ¿no? Entonces, la Biblia, hay una cosa que quiero comentar antes de empezar el rápido relato sobre las mujeres bíblicas, ¿no? Es una empresa que, con los estudios que se han realizado durante el siglo XX y hoy, ¿no? Pues desde un punto de vista, digamos, de la ciencia arqueológica, en realidad, más o menos está escrita el Antiguo Testamento, ¿no? Entre aproximadamente el siglo... antes se pensaba que el octavo, quizá hoy se rebaja, es entre el siglo VI antes de Cristo y un siglo antes de nacer Cristo. Es decir, es un relato comparado con los grandes relatos muy reciente. Ese relato reciente, por hacer un poco una confrontación pues se empieza a elaborar en escritura, más o menos en la época de Fidias, en la época del momento del clásico del mundo griego, y se termina ese relato en la época helenística, es decir, una época que, en cierta manera, son 25, 26 siglos, que en términos de un historiador es prácticamente nada. Es como decir antes de ayer, ¿no? Es un desafío, por un lado, explicar algo formidable, que es cómo ese pueblo, que sabemos que originalmente, como era normal, era politeísta, es decir, tenía pues y adaptaba los dioses de
del entorno poderoso en el cual siempre estaba subrogado, pues en un momento determinado se convierte en monoteísta, primero en dos dioses, uno que es Elí y otro que es Yahvé, y luego finalmente en un solo Dios. El monoteísmo es la gran aportación de esa religión israelita. Se puede entender también en función de la inestabilidad, la fragilidad de la supervivencia de ese pueblo, que necesita paranoicamente pues, encontrar una justificación excepcional para su existencia, y así la encuentra en el monoteísmo, que va a ser después como una clave identitaria fundamental, no solamente en función de lo que puede haber influido los relatos bíblicos veterotestamentarios o neotestamentarios en el arte y la literatura occidental, sino incluso para constituir, como digo, nuestra propia identidad, ¿no? El caso es que abordar el tema de las mujeres es un tema peliagudo porque, claro, imagínense una tribu de pastores que precariamente sobreviven como pueden. Es evidentemente el escenario ideal para lo que hoy se llama una cultura patriarcal, en la que la mujer es siempre secundaria, incluso pues, que se homologa a cualquier incluso animal que permite la supervivencia, ¿no? Con una clave muy especial, que es la idea de que sobrevivir también significa generar y regenerar, y por tanto parir y tener hijos, ¿no? A pesar de esa cortapisa, que diríamos que es el escenario ideal para que las mujeres desaparezcan, las mujeres aparecen en la Biblia y aparecen en un escenario, y yo en eso quiero no discrepar porque lo comparto, sino toda la literatura que se está haciendo hoy un poco para recuperar las imágenes de las mujeres bíblicas, que es una literatura, digamos así, entre comillas, feminista, que en fin, bueno, pues más o menos se tiene que compartir, es decir, porque lógicamente los seres humanos, pues incluso los que puedan estar más arrogantemente eufóricos por pertenecer a un género o a otro, pues nacemos de una mujer y, lógicamente, hay una parte de mujer en nosotros que es indeclinable, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, pues bueno, pues hay toda una especie como de multitud de investigaciones para reivindicar el legado femenino en la Biblia, de corte feminista, que no quiero adoptarlo aquí, no porque me parezca mal volver a subrayar que una sociedad patriarcal puede tener un desprecio a la mujer, sino porque yo lo que quiero hablar es de por qué a través del desprecio es cuando realmente el ser humano puede dar lo mejor de sí mismo. Es decir, yo quiero hablar de cómo realmente, y en esto voy a tener unos ejemplos quizá demasiados, ¿no? Y quiero cortar un poco toda esta introducción para no obviarles, pero quiero dejarlo muy claro que lo que quiero hablar es de cómo realmente hay una luz incomparable que nace solo frente a la adversidad. Quiero hablar, y creo que es muy oportuno, de cómo casi todas las mujeres bíblicas que vamos a revisar aquí rápidamente, y sobre todo los prototipos que al final mostraré, están cortadas por el patrón de la pasión, término que etimológicamente se remite al verbo latino pateo, que significa sufrir, y que da origen a dos variantes que son la pasión misma, que es el sufrimiento que te activa, y la paciencia, que es el sufrimiento que aceptas de una forma callada. Pues entre la pasión y la paciencia, a pesar de todas las restricciones que una tribu de pastores nómadas en una zona más bien desértica y difícil, ¿no? Y enfrente a poderes formidables que hacen que de repente pues, la mujer solamente tenga sentido para parir hijos varones, ¿no? Y mantener un poco la estirpe. Sin embargo, en ese contexto, de repente nos encontramos con un aluvión de testimonios femeninos
escritos por gentes que no eran absolutamente feministas, reescritos por otras gentes que tampoco lo eran, pintados por otras gentes que tampoco lo eran y que, sin embargo, han conseguido sobrevivir hasta nosotros, ¿no? Empezando, y voy a empezar ya, por esta imagen de este maravilloso cuadro que atesora el Museo del Prado, que es la Eva de Durero, de Alberto Durero, pintada en 1507, que tengo que decir, ya que todos los relatos son siempre reinterpretados, que la reinterpretación, un poco del Génesis, que exige también unos esfuerzos filológicos para poder aclarar precisamente prejuicios que han llevado a veces a entender una cosa de una manera o de otra, de forma tendenciosa. La idea, todos ustedes creo que todos los conocen, la idea de que Dios crea al hombre formado del barro, el hombre más o menos está en la creación pero un poco melancólico, Dios comprende su soledad y entonces se dice, nos decían, incluso en las lecciones que yo tenía de Historia Sagrada en mi bachillerato, que no me arrepiento nada de él porque todo lo que aprendí me ha servido, cosa que no sé si es algo aplicable para el actual, pues se decía que Dios en un momento determinado de una costilla de Adán produjo a Eva. Quiero decirles que en la reflexión, no solamente teológica, que puede ser más o menos, o filosófica, que puede ser más o menos, digamos, también tendenciosa, sino filológica, parece ser que el término de la producción de Eva a partir del cuerpo de Adán no es exactamente una costilla, sino algo muy diferente, que es que Dios saca de un costado, que no es una costilla, a Eva. Y la teoría hoy verosímil es que Dios crea en Adán, no crea un hombre, sino un andrógino, es un hombre-mujer, y entonces en un momento determinado decide separar el costado masculino del femenino y crear de repente una dialéctica enfrentando dos géneros, ¿no? Esto es una historia, yo creo que bastante más verosímil. Bueno, en el caso que es más importante y que más o menos tendré que sugerir de forma muy apurada en esta conferencia, en el caso de Durero es muy curioso porque luego, claro, hay la interpretación escrita, la reelaboración, todo lo que dicen toda la gente, filólogos, filósofos, teólogos, etcétera, ¿no? Pero bueno, podemos reconocer en Eva pues muchos de los atributos del Génesis, la manzana, de la serpiente, la tentación. No está mal tampoco que de repente Eva le hiciera probar con inducción de la serpiente a Adán la manzana del árbol del bien y el mal, del conocimiento. Pero en cualquier caso, la interpretación que hace Durero es muy canónica respecto al Renacimiento. Durero había estado, era un pintor alemán en una zona, en cierta manera, pues digamos, comparativamente con los grandes centros artísticos de finales del siglo XV y comienzos del XVI, digamos, selvática, más o menos fuera de tal, pero que estuvo en Italia, que fue uno de los grandes estudiosos de cómo tenía que restablecerse el canon de una forma matemática, escribió un tratado de las proporciones y hace en Eva un modelo ideal de la proporción femenina, ¿no? No solamente hace, recogiendo un poco toda la especulación muy interesante italiana de la proporción matemática ideal del cuerpo femenino, sino que además también introduce su genio germánico, ¿no?, en ese diseño afilado, cortante, ¿no? Y luego también, si miran ustedes, que es maravilloso, tanto el suelo como el tronco del árbol en el que se apoya, pues se ve también esa formidable curiosidad de Durero por la naturaleza y por describir cuál es su ámbito, ¿no? Y empezamos pues, rápidamente ese recorrido por mujeres bíblicas a través de interpretaciones en diversos siglos, ¿no? Aquí vemos a una mujer muy singular
que sería ejemplo de esa versión de la pasión que es Débora. Débora, esposa de Lapidot, es una de las figuras veterotestamentarias del Antiguo Testamento más estimadas, hasta el punto de que se la considera la única mujer dentro de los jueces de Israel, ¿no? Esta mujer, cuyo nombre significa abeja o avispa, es decir, que era una mujer que tenía aguijón, pasa a la historia porque, por supuesto, tiene capacidad de adivinar el futuro, es admitida, y aquí en esta imagen que es de un gran ilustrador del siglo XIX francés, Gustave Doré, en esta imagen que es de 1866, está hablando en medio de los grandes sabios de Israel, un poco como cuando también Jesucristo niño se habla entre los doctores, ¿no? Y no solamente profetiza, es decir, no solamente tiene la capacidad visionaria, que aquí está muy bien resaltada, ¿no?, en el grabado de Doré, sino que además es capaz de movilizar a los israelitas que en un momento determinado estaban oprimidos por los cananeos, uno de los múltiples pueblos pequeños, menores, con los cuales vivían siempre en un estado de ansiedad y de urgencia, y en un momento determinado convence ella, con su verbo ardiente y su fulgor, a un general israelita, Barak, para que se rebele contra los cananeos en una situación que realmente pues parecía como una hazaña, ¿no? Esos cananeos estaban mandados por un temible general que se llamaba Sísara, ¿no? Y, bueno, naturalmente consigue la victoria, entonces naturalmente Débora acaba siendo una de las figuras en el altar de los israelitas. Esta imagen, un poco truculenta, como pueden ver, es la de Yael y ese personaje que he citado antes, que es Sísara, que mandaba a las tropas cananeas, y Yael que significa en hebreo cabra montés, ya se ve que realmente sirve para saltar cualquier dificultad, es la mujer de Geber, el kenita, que era un personaje que estaba asociado con los cananeos, con los enemigos de Israel, ¿no? Y cuando Sísara es derrotado por Barak, ese líder militar inducido por Débora, entonces se refugia en casa de Geber y es recibido por Yael, que es su mujer, con las leyes de hospitalidad de entonces, es consolado, reconfortado, se le da comida y se le da cobijo y se duerme, y cuando está dormido, Yael, que es israelita, ni más ni menos que coge un cincel o un clavo y una maza y le atraviesa el cráneo, y naturalmente eso le convierte en una heroína también con Débora de la liberación del pueblo de Israel. Es importante esta imagen porque, en cierta manera, rompía con todas las leyes de hospitalidad que eran un poco como un código común en toda esa serie de tribus o civilizaciones del antiguo Próximo Oriente, ¿no? Y, en parte, cuenta dramáticamente un poco la compulsión de supervivencia de un pueblo no solamente sometido, sino realmente marcado por la precariedad, que significa, pues, en un momento determinado, pues, cometer un delito contra la ley de hospitalidad y un asesinato para convertirte en una especie de heroína, ¿no?, como es Yael, ¿no?, en la historia del Antiguo Testamento. Es muy interesante también, de las muchas versiones que se hacen de este cuadro, que el artista que lo interpreta aquí sea
Jacopo Amigoni, que es un pintor veneciano del siglo XVIII y que pinta este cuadro de historia en 1739. Para que se sitúen, les digo que en el siglo XVIII veneciano pues están todos los pintores de Veduta, Canaletto, tal, y hay también pintores de historia como Jacopo Amigoni. Y entonces quizá he elegido esta imagen porque es una imagen en la que se acrecienta el valor trágico, incluso el carácter cruento de la acción, precisamente por la dulzura de la composición, porque claro, los venecianos, no solamente en su tradición colorística, que se remonta hasta el siglo XIV, ¿no?, sino en el XVIII, pues toda esa historia un poco como de sensualidad, como de ingenuidad, como de un mundo, digamos, confortable y tal, esa idea un poco de alguien que te clava un clavo en la cabeza, tenga un aspecto realmente como de no haber matado a una hormiga, pues tiene un efecto también formidable, ¿no? Y que también, y por eso lo voy a hacer también en esta serie de imágenes, es cambiar de siglo para que también se percaten de la perpetuidad del relato bíblico, cómo se va estableciendo con 15, 16, 2, 1 o 30 siglos de diferencia, ¿no? Esta es una imagen muy interesante de un tema clave en el que también la mujer, bueno, naturalmente ya él no hace falta que diga que tiene que ver como Débora, con la pasión y no más que con la paciencia, ¿no? Pero aquí vemos una figura mítica también dentro del Antiguo Testamento, que es Sara ofreciendo a Agar a Abraham. Una de las cosas, de las maldiciones peores que podía soportar un israelita prácticamente en su época, ¿no?, era la esterilidad de la mujer, porque realmente era la función primordial, ¿no?, de la mujer. Entonces, la esterilidad de la mujer nunca se interpretaba en función de un problema biológico, que muchas veces no tenía que ver con la mujer, sino con el varón o lo que sea, sino que se establecía en función de que realmente era una mujer endemoniada, ¿no? Y Sara, que era una mujer extraordinaria, que en principio se llamaba Sarai, que significa princesa, y que al final se va a llamar Sara, que significa reina, tiene que ver también un poco en función de su matrimonio con Abraham, que también, pues al principio, pues es un personaje, simplemente un jefecillo, luego al final se convierte en rey de Israel. Bueno, pues Sara, en un momento determinado, llegando a pesar de sus dificultades para engendrar, que también sería apasionante, pero que tiene una serie de historias en la Biblia extraordinarias, porque no solamente no es que no engendraba, es que realmente cada vez que venía un pretendiente que se casaba con ella, la noche esa, inmediatamente aparecía muerto y llevaba liquidados como a 7. Con lo cual, claro, lógicamente Abraham pues tenía mucho valor en desposarla, ¿no? Bien, pues Sara, cuando es desposada con Abraham, que es uno de los grandes patriarcas de Israel, evidentemente pues no engendra, no muere Abraham, pero no engendra hijos. Y cuando ya está en la ancianidad, preocupada por la importancia heráldica de la continuidad sobre todo de engendrar un varón, pues busca a una de sus siervas o esclavas, que es Agar, que queda inmediatamente fecundada por Abraham y, bueno, pues se queda como muy contenta. Es el momento en el cual ella le lleva al amante a él, ¿no?, que son dos ancianos. Es una escena muy extraordinaria, además, sobre todo en la interpretación que hace ese manierista barroco del norte de Europa, que es Matías Storm, que sigue un poco toda la cosa de Caravaggio y que entonces de repente agudiza de una forma muy dramática, ¿no?, la idea de una anciana que le lleva a su anciano esposo a una joven para que tenga relaciones sexuales con ella en función de engendrar una descendencia, ¿no? Bueno, se produce ese embarazo, Agar tiene un hijo varón, además, que se llama Ismael, y que naturalmente pues le da un ataque de euforia
que se pone tan estupenda que la tienen que echar de la tribu en función de tal, y entonces la historia de que están expulsadas en el desierto, tienen que morir, pero en un momento determinado un ángel del Señor salva a esa descendencia y se va a engendrar la raza ismaelita, que es la raza un poco pues lo que se llama hoy tradicionalmente de los pueblos árabes, ¿no? Bien, pues este gesto de aceptación de destino, incluso contraviniendo todas las pasiones, es decir, un ejemplo de paciencia de Sara, va a ser premiado cuando a esta anciana pues le anuncia un ángel que va a engendrar a un hijo, cosa que le produce risa a ella, pero lo engendra, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poco un acto de donación maravillosamente captado por este pintor del holandés Matthias Storm. La pasión, la paciencia, los conflictos frente a la adversidad, ¿no? Uno de los cuales, que me voy a pasar muy rápidamente sobre, porque va a haber una conferencia monográfica dedicada en este curso, es la famosa Susana, la casta Susana, Susana y los viejos, ¿no? Es un tema muy apasionante y muy interesante que quiero pasar sobre puntillas en él, porque seguramente va a tener una ilustración mucho más profunda y adecuada, pero que viene muy bien en este panóptico, en este panorama de mujeres bíblicas, porque Susana en Babilonia, Susana, que significa en arameo flor de lis, hija de Hilquías y esposa de Joyaquín, está en Babilonia, en el famoso jardín, el Hortus Conclusus, es la idea un poco de ese jardín en el que florece la pureza, ¿no? Es asediada por dos viejos verdes, ¿no? Que intentan convencerla para que tenga comercio carnal, no lo hace, y entonces la acusan de impudicia y de haber incitado al adulterio, la condena a ser lapidada, según las leyes israelitas, y se salva en última instancia porque el joven profeta Daniel tiene una revelación y comprende que realmente esto es un engaño, y entonces, bueno, pues al final la historia acaba bien, ¿no? Pero es muy importante el cuadro que les estoy proyectando porque lo hace Artemisa Gentileschi, hija de un gran pintor, Horacio Gentileschi, y ella misma, que tuvo un proceso por supuesta violación de un pintor también bastante importante que era colaborador de su padre, que era Agostino Tassi, por el cual tanto Agostino Tassi como ella fueron torturados en métodos de convicción que había en el sistema judicial de entonces, que de repente si tú realmente resistías el sufrimiento, pues entonces a lo mejor podías tener razón, y si no lo resistías, realmente es que eras culpable, ¿no? Bueno, realmente es mejor que esto no lo apliquen a nosotros, ¿no? Y entonces ella, lógicamente, hace una visión femenina de la historia y realmente de todas las versiones que pueden existir de esta mujer, la de esta mujer, Artemisa Gentileschi, es extraordinaria, ¿no? Porque, en cierta manera, no solamente, como muchas veces en esta historia que se ha repetido mucho, porque es muy interesante, porque también es la historia no solamente del asedio a la mujer, sino la historia de la mirada oculta, ¿no? Que es un tema para un pintor extraordinario, ¿no? Entonces, esta idea un poco como de rechazo, repulsión, creo que también ahí hubo algo de autobiográfico en esta grandísima pintora del siglo XVII, ¿no? Un tema verdaderamente peliagudo para nosotros, ¿no? De los muchos temas peliagudos que hay en el Antiguo Testamento, en función de que realmente tienen una intensidad que a veces nos sobrecoge y nos intimida, es el tema de las hijas de Lot. Lot, que era sobrino de Abraham, protegido por Abraham en esa especie de peregrinación que es medio huida, luchas para poder sobrevivir de esas tribus que comentaba, en un momento determinado acaba, como todos seguramente ustedes saben o no, en esa ciudad corrompida de Sodoma, ¿no? En el que, bueno, pues
la decadencia o el vicio fructifican de una manera tan aplastante que incluso cuando realmente en un momento determinado Dios, Yahvé, decide poner coto a esa corrupción rampante, pues envía a unos ángeles que van a casa de Lot para advertirle que la paciencia de Dios puede tener un límite, que va a acabar destruyendo esa ciudad y esto es el colmo, ¿no? Estos ángeles eran por lo visto muy apuestos y entonces los corrompidos ciudadanos de Sodoma empiezan a golpear la casa de Lot porque quieren tener comercio sexual con esos jóvenes tan apuestos. Entonces él, en la desesperación de esa exigencia, esto son cosas que se pueden leer en el relato bíblico que yo comprimo, ¿no? Incluso para poder defender a esos ángeles de toda esa especie de frenesí sodomita de los de Sodoma, que nunca mejor dicho, pues dice que ofrece a sus dos hijas para calmarlos, pero a las hijas no le interesan los ángeles. Entonces, bueno, en fin, evidentemente no consiguen su situación y Sodoma es, por resumir el relato, destruida. Los ángeles le han dicho a Lot que debe irse porque no va a quedar un bicho viviente en esa ciudad corrompida y le dicen que no puede volverse la cabeza atrás. La mujer de Lot tiene la tentación, cuando ve el fragor de la destrucción, de volver la cabeza, esa inconsciencia. También otro atributo que se le endilga a la mujer en ese contexto, y entonces queda convertida en una estatua de sal y al final Lot se refugia en una cueva con sus dos hijas supervivientes. Y en ese aislamiento, pensando las hijas que, según el relato bíblico, no van a tener pretendientes, entonces lógicamente no va a poder hacer la función esencial que entonces era asignada a la identidad de la mujer, que era procrear, emborrachan a su padre hasta el punto de que, lógicamente, pues hace el amor con ellas y engendran dos hijos nietos, que son Moab y Ben-Amí, que van a dar lugar a dos tribus muy importantes, la de los moabitas y de los benamitas o amonitas, que van a ser también rivales de Israel en sus historias. Es muy importante este tema espinoso, cómo lo resuelve un artista. Este es un cuadro del Prado, como seguramente habrán podido adivinar los que son aficionados al tema, de Francesco Furini, que es un pintor toscano del siglo XVII, que envuelve ese tema turbio, sin perder ninguna sensualidad, en una visión, digamos, muy dulcificada, muy lírica, ¿no? Sensual, pero tal, en el que se está narrando esa historia en toda su veracidad, pero limando los aspectos más acres, ¿no?, que pueda tener, ¿no? Otro de las figuras o contrafiguras, porque la mujer es la pasión, la paciencia, la pasión benéfica y la pasión maléfica también, es la tentación, ¿no?, como Eva, ¿no? Entonces, un tema también que se repite mucho es la historia de José, que, envidiado por sus hermanos, porque está protegido por sus padres, el pequeño, entonces, pues, al final, pues es vendido como esclavo en Egipto, recaba en la casa de Putifar, y Putifar, que además de ser general en jefe de los ejércitos del faraón, por lo visto era eunuco, tenía a su mujer Sáfira muy insatisfecha, y entonces, pues cuando aparece el apuesto José, pues hay el problema del intento de violación inversa de la mujer al hombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un tema también que tenía mucho morbo y que, lógicamente,
generó todo un conjunto de múltiple de obras, y yo he elegido para representarlo, en este caso de la resistencia a la pasión femenina, algunos ejemplos, pero muy contrastados. Uno, que es este ejemplo de Tintoretto, que es muy veneciano, siglo XVI, Tintoretto, no solamente toda esta historia de la diagonal del deseo, ¿no?, desde la cama hasta José inclinándose, ¿no?, el color, el cromatismo, la sensualidad, etcétera, ¿no? Y como contraste, la interpretación que hace nuestro pintor Murillo, que a pesar de la fama que tenía Murillo, o que se ha adquirido arbitrariamente siendo un pintor extraordinario, de ser un pintor pues más o menos edulcorado de vírgenes y de niños, etcétera, es un pintor de mucha raza, de mucha fuerza, ¿no?, como se ve en este cuadro, contrastado con el cuadro tan lujoso, tan suntuario de Tintoretto, ¿no? José y la mujer de Boutifar, que es del año 1640, es un Murillo relativamente temprano, y vemos aquí de una forma mucho más perentoria, mucho más salvaje, mucho más directa, ¿no?, la idea de ese acceso de lujuria, además con el tema, que es muy importante, del manto de José. José había suscitado la envidia de sus hermanos porque sus padres le habían regalado un manto suntuoso. Eso le lleva un poco a la perdición, a que estén a punto de matarlo y que lo vendan como esclavo. Y luego, de repente, también la prueba de Putifar para poder acusarlo de adúltero es que tiene en sus manos el manto como lo está arrancando. Aquí también lo vimos en el cuadro de Tintoretto, la mujer de Putifar, ¿no? Naturalmente, la historia pues acaba bien, ¿no? Y José no solamente no es ejecutado, sino es convertido en un gran visir de Egipto, ¿no? Mujeres peligrosas, ¿no?, como Putifar, ¿no? También Dalila, que en un momento determinado sale esa especie de superhéroe gigantón, imbatible, un Hércules, ¿no?, el Hércules hebreo, ¿no?, que es Sansón, que su desarrollo físico es tan formidable que no solamente descuartiza a un león, sino que es capaz de matar a 150 filisteos simplemente en una sobremesa porque está un poco disgustado, ¿no? Y entonces, ante esta idea de este poder tan absolutamente imbatible, ¿no?, y teniendo en cuenta que además este forzudo gigantón tenía debilidad por los acertijos, se había casado primero con una filistea en cuyo banquete de bodas puso un acertijo, tuvo la debilidad de contárselo a la filistea lo dio y se llevó un disgusto, la repudió, luego se enamoró, parece ser, de una, con todos los entrecomillados que se puedan decir, de una prostituta hebrea que era Dalila, que la contratan los filisteos precisamente para poder encontrar el secreto de su fuerza, y aquí sí que después de varias incidencias que no tienen sentido un poco rememorar, pues le revela que el secreto está en que su pelo nunca ha sido afeitado desde que nació, y esta es su fuerza. Y entonces, me encanta la versión que hace Rubens de este episodio, porque Rubens era más feminista que las feministas y le encantaban las mujeres. Entonces, nunca encuentra que una mujer pueda hacer nada que no esté bien. Incluso en esta inicua traición, que significa poder averiguar el secreto que va a constituir la perdición de Sansón, que es el secreto de sus cabellos, hace esta versión increíble en el que, por supuesto, ella no corta un cabello, sino que denuncia y simplemente está como acariciando a su víctima, ¿no? Esta idea tan sensual de Rubens, y además también de una forma en la cual la imagen de Dalila queda realmente también librada, ¿no? Creo que también dentro de las interpretaciones, que están muy contrastadas, ¿no?, del arte occidental, es quizá una
particularmente interesante, ¿no? Otra heroína es Rebeca. Rebeca, que es la mujer de Isaac, madre de Esaú y Jacob, y que en un momento determinado sale en la historia bíblica porque Abraham quiere encontrar una esposa que sea israelita y que no encuentra porque está en un país de gente extranjera, fiable, ¿no?, para su hijo Isaac, y entonces manda a su criado Eliezer que vaya a un lugar donde hay un establecimiento de tribus israelitas a que busque una mujer adecuada. Y Eliezer, en un momento determinado, llega a este lugar, a Hagar, y ve a una joven que está en un pozo, le pide agua y enseguida tiene una inspiración que comprende que esta debe ser la mujer adecuada para Isaac. Y entonces la idea un poco del encuentro, que se va a repetir también en el Nuevo Testamento, en torno a una fuente, que es, al cabo, también generación de vida, ¿no?, de la mujer que va a dar vida, ¿no?, pues tiene todo un trasfondo alegórico muy denso y interesante, ¿no?, y que, bueno, pues esto es una interpretación que hace también de ese tema Murillo, ¿no?, ya mucho más tardía, hacia 1660, y que, bueno, pues supone una versión realista, ¿no?, como siempre le da el toque los pintores españoles del XVII, ¿no?, a este relato bíblico, ¿no? Los encuentros son muy importantes en los relatos, ¿no?, incluso trascienden las épocas, ¿no? El encuentro entre Rebeca y Eliezer, que permite el encuentro de Rebeca con Isaac, pero el recuento de Jacob y Raquel es muy importante también. Raquel, que en hebreo significa oveja. Y entonces también Jacob, el de Esaú y Jacob, el que gana la primogenitura a Esaú porque se la vende por un plato de lentejas, pero por si acaso se va unos cuantos años fuera, no vaya a ser que tenga que responder a ese hermano mayor que es mucho más físicamente más poderoso, ¿no? Y entonces en su deambulación encuentra a Raquel, también en torno a una fuente. Se identifica como sobrino del padre de Raquel, que es Labán, y bueno, Labán acepta que darle a Raquel si pasa 7 años trabajando gratis, para que luego se quejen los milauristas. Lo hace, pero cuando realmente ha cumplido ese septenato de trabajos forzados, ¿no?, para acoger a Raquel, el suegro le cambia y le da a la hermana mayor, que es Lía, que significa la de ojos bovinos, o sea, que era, y tal. Y entonces no tiene más remedio que aceptarla, se casa con ella, pero sigue pugnando otros 7 años para conseguir a Raquel. Es un amor realmente empedernido, ¿no? Y bueno, esta imagen es una imagen muy interesante porque quizá a lo mejor puedan interpretar que es una obra pues también del siglo XVII, del siglo XVIII y tal. Es una obra de un pintor alemán del siglo XIX, Joseph von Führer, que es de 1836 y que formaba parte de un grupo, quizá la primera vanguardia que se produce como tal de organización de artistas, que se llama Los Nazarenos. Los llamaban así porque precisamente querían reivindicar la vida medieval, monástica, el arte como una especie de experiencia colectiva, que se situaron, eran alemanes germánicos que estudiaban en la Escuela de Bellas Artes de Viena y que de repente pues refrescaron muchas de las ideas
veterotestamentarias. Entre ellas, por ejemplo, la de este encuentro entre Jacob y Raquel, con una diagonal maravillosa en la cual estos nazarenos son los que querían volver no a la tradición clásica, sino volver un poco al renacimiento del siglo XV, a los primitivos. Después de ahí van a salir en el mundo británico, vamos a ver un ejemplo después también, de prerrafaelitas, de gente antes de Rafael. Entonces están parodiando el estilo del siglo XV, de los primitivos del Renacimiento italiano, y entonces todo eso naturalmente con un ambiente sentimental muy romántico, ¿no? Y entonces esta idea un poco que explica mucho el destino de Israel, ¿no? En el sentido de las ovejas, las mujeres que son ovejas o que son bovinas, ¿no? La idea un poco del ganado, la supervivencia, el agua, etcétera. Hay toda una serie de metáforas, la fuente de la vida, ¿no? Que tiene un enorme interés, y luego también, pues naturalmente, el despliegue que hace de conocimientos de la pintura clásica von Fürich. Aquí vemos precisamente más tardíos, porque los nazarenos se dan a conocer en la primera década del siglo XIX, pero hacia la mitad del siglo XIX florece a través de un pintor británico que había frecuentado a los nazarenos no solamente en Alemania, sino también en Roma, ¿no? Donde se reunían, que es Force Madoc Brown. Se crea el grupo de los nazarenos en Londres en torno a 1850. Uno de sus más conspicuos representantes es Dante Gabriel Rossetti, un napolitano britanizado. Y estos pintores también quieren volver un poco al primitivismo, a la ingenuidad, a todo ese mundo un poco casi entre la Edad Media y el Renacimiento, y hace una visión. Esto es muy curioso, porque claro, a Dante Gabriel Rossetti no le interesa nada Jacob ni tal, le interesan simplemente las mujeres de Jacob. Y entonces coge a las dos hermanas, la primera que le dieron un poco como por engaño Labán, que es Lía, y a la segunda, que es Raquel. Entonces hace esa representación porque además tiene mucho interés, porque Lía era un poco la mujer complaciente, la mujer, digamos tal, mientras que Raquel era más complicada, ¿no? Entonces él estaba enamorado de Raquel, pero tenía que convivir. La que le daba hijos era Lía, Raquel no se lo daba hasta el último momento, que tuvo una intervención, siempre la maldición de Yahvé, que era la esterilidad, ¿no? Entonces esta idea un poco de los dos prototipos femeninos frente a la fuente de Dante Gabriel Rossetti también es muy interesante. Y esta es una mujer que no tiene nombre, pero que realmente da origen a un episodio muy dramático de la Biblia, que es el episodio del sacrificio, ¿no? Es la hija de Jefté. Jefté era un caudillo, probablemente un cuatrero, que en un momento determinado, sin embargo, expulsado un poco porque era un hijo que no era un hijo natural, no un hijo de estirpe, entonces que pues se gana la vida pues saltando caminos, pero que en un momento determinado tiene una gran habilidad y entonces se acaba convirtiendo en caudillo de Israel, resolviendo por su inteligencia y por su arrojo, ¿no?, muchos problemas. Y entonces cuando está en una de las batallas decisivas contra los siempre enemigos cananeos o filisteos, Jefté, invocando al Altísimo, a Yahvé, dice: si me das la victoria, el primer ser vivo que me encuentre cuando llegue otra vez a mi casa, lo sacrificaré en tu honor. Él pensando que le iba a salir a un carnero, pero le salió su hija, su única hija, que es esta, ¿no? Que es muy interesante porque, claro, no solamente cumplió la promesa, es decir, la sacrificó, la mató, es quizá uno de los últimos sacrificios humanos que se dan dentro del Antiguo Testamento. Esta mujer le pidió una pausa a su padre,
aceptando que fuera a ser ejecutada, un poco también como el sacrificio de Abraham, de Isaac por parte de Abraham, por un mandato del Altísimo, para retirarse con unas amigas a un monte y poderse hacerse la idea, ¿no?, un poco de ese sacrificio. Y entonces pidió una demora de 2 meses que el padre le concedió, pero que después de pasar la demora pues fue sacrificada, ¿no? Entonces está interpretado por un pintor también de la época contemporánea, de finales del siglo XIX, que es Alexandre Cabanel, un francés, y bueno, pues da esta imagen de la hija de Jefté, poco también un poco adornada de cierto carácter de mujer fatal, de gran belleza, ¿no?, como era un poco lo que ocurría un poco en ese arte de ese momento, ¿no? Cabanel también tiene aquí en el Museo del Prado algún cuadro muy importante, ¿no? Y bueno, pues un personaje también, en este caso, de esa dialéctica de la pasión y la paciencia, de alguien que acepta su destino, ¿no?, a pesar de que vaya la vida por medio, ¿no? Tamar, hija de David y de Micá. Dentro de las mujeres que tuvo David estaba Tamar, y que era hermana de Absalón y hermanastra de Amón. Amón, por lo visto, Tamar era una mujer de una espléndida belleza y su hermanastro se queda prendado de ella, en un momento determinado la viola, lo cual implica, lógicamente, una maldición para no el violador, sino para la violada, y bueno, pues que incluso pues podría haber sido lapidada por haber perdido la virginidad. El hecho de que en este cuadro, que está pintado por un pintor francés del siglo XVII, Eustache de Lesueur, ¿no?, que es un pintor un poco bajo la influencia de Poussin, con una gama fría, es muy interesante por la acción violenta. Es una cosa muy de Poussin, con sin embargo una gama fría, ¿no? Entonces también es muy interesante que, en cierta manera, lo que sabemos por el relato bíblico es que Amón viola a Tamar sin más, simplemente por la pura fuerza que tiene y que es perentoria, pero aquí aparece como apuñalándola, que es un poco haciendo el parangón con Tarquinio y Lucrecia, ¿no? Un tema que eso es muy corriente, esas mezclas de lo pagano y lo cristiano en el arte occidental moderno, ¿no? Entonces aquí aparece como si estuviera apuñalándola, cuando realmente no la apuñaló. La prueba es que otro pintor francés, pero ya del XIX, que es Alexandre Cabanel, de nuevo, aquí aparece en la segunda parte, se refugia con su hermano Absalón, que es el que después va a hacer justicia y va a ejecutar a Amón por esa violación, ¿no? Entonces vemos, y bueno, creo que es muy interesante verlo desde la perspectiva de la época contemporánea, 2 versiones de este acontecimiento. Una de las figuras más potentes de la Biblia es Esther, con Débora, como Judith, como las mujeres que realmente afrontan la adversidad, tal. Esther, que aparece como una mujer que es huérfana, protegida por un gran personaje israelita que está en ese momento sometido al poder del mundo asirio-babilónico, que es Mardoqueo, pues en un momento determinado la identidad de ese soberano asirio-babilónico se ha discutido mucho, que si era Jerjes o Artajerjes, da igual, un sátrapa asirio-babilónico que representa al gran imperio de Persa en la ciudad de Susa. Repudia a su mujer Vasti porque no ha querido asistir a un banquete que él requería su presencia, un personaje realmente tal, y entonces decide que quiere elegir entre las mujeres de su gran imperio que
que le parezca particularmente bella. Y hay un desfile como de modelos, como pueden ver este cuadro de Botticelli, que es una cosa muy impresionante, con una pasarela, ¿no? Entonces, Botticelli hace Esther y Asuero. Asuero es el que presumiblemente se discute si es Jerjes o Artajerjes, y hace este cuadro en el cual, con esa forma simétrica, con esa luz intemporal, vemos cómo desfilan una procesión de mujeres ante ese supuestamente anciano Asuero, que está viendo tal hasta que se fija en Esther y la convierte en su reina, en su emperatriz, sin que ella confiese su origen judío, ¿no? Luego va a haber unas complicaciones que simplemente comprimo, porque en un momento determinado el gran visir de este rey Asuero, Amán, decide que quiere exterminar a todos los judíos y fundamentalmente a su gran representante, que es Mardoqueo, que es el que es pariente y protector de Esther y el que le induce un poco a presentarse a esa pase de modelos en la cual es elegida como emperatriz del imperio asiro-babilónico. Y, bueno, Mardoqueo le advierte que hay el peligro no solamente personal, sino de toda su raza, ¿no? Y, contraviniendo todas las leyes, se atreve a irrumpir sin su permiso, que le había costado también el trono a su predecesora Vasti, a irrumpir sin ser llamada ante Asuero para solicitar clemencia. Naturalmente, de lo que coge en este cuadro Tintoretto, siempre con este formato alargado, horizontal, ¿no? Y con esta especie como de aire procesional y suntuoso típico de la Venecia del siglo XVI, y entonces se postra para pedir, el otro monta en cólera. Cuando va a decir que tiene que ser ejecutada en ese momento, Esther se desmaya, el desmayo de Esther le deja un poco perplejo, es decir, que consigue sobrevivir a ese percance y al final, después de muchas historias, también está el banquete no puedo enredarme en todos esos relatos porque sería interminable, pero que esta mujer consigue sobrevivir. Esto es muy curioso porque este es un cuadro de un pintor también del XIX, francés, Théodore Chassériau, que es cuando Esther se prepara para hacer ese desfile en 1841, una visión que tiene muchas cosas de Delacroix, de exotismo oriental, de odalisca, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, vemos que se incrusta también en el mundo contemporáneo. Y es también muy interesante esta otra versión, también del 19, de otro nazareno, de un prerrafaelista británico, quizá el más dotado desde el punto de vista de las cualidades plásticas, que era John Everett Millais, con esta Esther 1865, que es un cuadro extraordinario, no solamente porque, claro, es muy enigmático, bueno, y realmente el problema no es aquí ninguna cosa anecdótica, sino que ha reducido un poco a esta imagen de la soledad de la mujer que penetra en una escena, creando una intriga, un misterio, y luego esa formidable capa que pinta, que tiene que ver mucho también con toda esa reivindicación de los altos oficios que hubo en el mundo británico, con gente muy cerca a los prerrafaelistas, como los Arts and Crafts, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues le da un sesgo dramático completamente renovador a esa historia de esta mujer activa, ¿no? Otra de las heroínas, Ruth, que es muy interesante porque es una historia que no se cuenta nunca, que es la historia de la amistad entre mujeres. Y Ruth es una mujer que es no hebrea, sino moabita, que en un momento determinado se casa con un hijo de una israelita que es Noemí. También otra moabita que se llama Orfa se casa con
con otro israelita, ¿no?, en tierra de Moab, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, mueren los dos hijos de Noemí y, bueno, pues se deshace el pacto de fidelidad, y entonces Ruth decide que va a volver a su Israel natal, y Orfá, que es una de las nueras, decide que se queda, mientras que Ruth dice: no te abandonaré, allí donde tú vivas viviré, allí donde tú mueras yo moriré. Entonces se va la viuda suegra con la nuera, también viuda, a una aventura que no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Consigue Noemí que a Ruth la contrate un hacendado israelita que se llama Boaz, y para que pueda recoger como espigadora los restos de la cosecha. Aquí se ve en este maravilloso cuadro de un pintor italiano del 19, Francesco Aglief, de 1835, donde hay además también unas alusiones ya muy modernas, ¿no? La idea de la espiga, el seno descubierto, la idea un poco también de la fidelidad y también la fecundidad. De hecho, aconsejada por su antigua suegra, Noemí, va a dormir a los pies del lecho en la cosecha, después de la cosecha de Boaz. Boaz se despierta, despertándose despierta el deseo, y al final acaba casándose con Ruth. Entonces es el ejemplo de esa historia de fidelidad, ¿no? Es muy interesante cómo se transforma también en la mitología contemporánea, porque un pintor, también francés, del 19, representante de la pintura realista y campesina, Millet, hace este cuadro que se titula El descanso de los cosechadores, después de la cosecha, después al llegar al mediodía, el almuerzo y el sueño, la siesta, con la serie de almiares. Pero él mismo lo titula Ruth y Boaz, es decir, que esas dos figuras aparecen como las figuras bíblicas, es decir, una historia de cotidiana contemporánea, sin embargo, rememora a través de campesinos franceses de la segunda mitad del XIX la leyenda bíblica, ¿no? Y todavía en el siglo XX, Marc Chagall recoge, uno de los pintores de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, recoge, de origen ruso, judío, también muy versado en todas estas historias veterotestamentarias, hace esta maravillosa interpretación, completamente en arte contemporáneo, de Boaz despertándose y viendo después al pie de su cama a esa Ruth dormida con dos gavillas de trigo alrededor, como también un homenaje de la vanguardia del siglo XX a esa historia. En este cuadro siguiente vemos a otra heroína, Abigail. Abigail es una heroína muy peculiar, de las que yo encuadraría dentro de esa dicotomía de la paciencia, que es una mujer, su nombre en arameo significa el padre es alegría, es mujer de Nabal, y que este Nabal era un personaje cuando David es expulsado por Josué de sus territorios, porque tiene una sensación de que este joven brillante que todo lo hace bien y que ha derrotado a Goliat, etcétera, ¿no?, pues puede ser un peligro, y entonces tiene que estar un poco marginado y viviendo un poco pues con una cuadrilla de fieles, ¿no?, en circunstancias muy hostiles. En un momento determinado pide a Nabal que le preste ayuda, que se la niega, y comprendiendo la mujer de Nabal, que es Abigail, que eso es no solamente una injusticia, sino que además puede ser peligroso porque puede exterminar David y su cuadrilla a Nabal y a su gente, se lanza a recibirle ofreciéndole
todos los víveres y vituallas que necesitaba. Se queda calmado David ante esa imagen que representa aquí maravillosamente bien un pintor español del 17, poco conocido pero excelente, de la segunda mitad del 17, que es Juan Antonio de Frías y Escalante. El título es La prudente, la paciente Abigail, y que hace esta historia. Abigail se va a convertir en la segunda esposa de David, que era un hombre con una capacidad amatoria realmente extraordinaria, porque tuvo varias esposas y múltiples amores, ¿no? Y bueno, pues es un reflejo de esa idea un poco de inteligencia, de prudencia y de generosidad, ¿no?, de esta mujer que no solamente salva el patrimonio y a su familia, sino que cuando muere Nabal se va a convertir, como digo, en la segunda esposa de David. Y quizá, y termino, la parte más, digamos, dramática, que quizá podría haber elegido como exclusiva, pero era demasiado borrar todo un panóptico muy amplio de testimonios femeninos que también lo encarnan en la Biblia. Hay dos imágenes muy potentes, una de paciencia y otra de pasión. Empecemos por la paciencia, que es la de Betsabé, que significa en arameo opulencia, la opulenta. También en otra versión, Batsua, hija de juramento, era mujer de Urías, un hitita, que vivía tan encantada en su matrimonio, hasta que un día David, que estaba muy atento a los encantos femeninos desde cualquier perspectiva, la vio desde una terraza de palacio que se estaba bañando, quedó prendada de su belleza y le mandó un mensaje, claro, que lógicamente no era un mensaje de cualquiera, sino más o menos que del rey David, ¿no?, para que lo visitase en palacio, ¿no? No solamente la historia tiene que ver con esa lujuria, en este caso con una mujer casada, ¿no?, con todo lo que podía violentar las leyes de entonces y de cualquier época que hubiera un cierto formalismo en las relaciones eróticas, sino que, claro, el estorbo de su fiel comandante hitita Urías le lleva a que induzcan a que pueda morir para poderse casarse con Betsabé. Se casa con Betsabé y, bueno, pues es castigado por Dios, porque el primer hijo, que cuando queda embarazada Betsabé, nace muerto, ¿no? Y luego después Dios le perdonaba casi todo a David, y también le perdonó este pecado que le parecía realmente pequeño en función de otras virtudes que veía en este gran rey de Israel, ¿no? Entonces es muy interesante ver la versión que da Rubens otra vez, que es la versión de nunca mejor dicho, como el nombre arameo indica, la opulencia inocente, ¿no? Porque claro, Rubens siempre tiene una visión muy afirmativa, ¿no?, de la mujer en cualquiera de los estados. Entonces de repente hace esta imagen que no es de una potencia sexual enorme, pero que sin embargo, cuando uno ve la expresión casi infantil, risueña, como inocente de Betsabé en su cuadro, parece que no está pasando casi nada, ¿no? Se ve ahí al mensajero como una especie de también moro tipo veneciano, ¿no?, de los que entonces servían como de criados o esclavos. Es muy curioso que esté gruñendo el perro, porque el perro era un símbolo de la fidelidad y lógicamente el perro se pone a ladrar cuando ve realmente el mensaje, ¿no? Es un detalle también típico de Rubens, ¿no?, que era un gran erudito con toda esa arquitectura que pone al fondo. Y luego este cuadro absolutamente estupefaciente que hace Rembrandt, que es el envés de esa adversidad que ha planteado la imagen de Betsabé, ¿no? Este cuadro que está en el Louvre, que es un cuadro absolutamente increíble, ¿no?, en el que sirve de modelo la mujer que él no podía, que había sido su criada, que era Hedrike Stoffel, ¿no?, y que no podía contraer matrimonio porque las capitulaciones matrimoniales que había hecho con su mujer en el testamento de su mujer, Saskia von Uylenborg, ponía que
todos los bienes podía tenerlos si no contraía nuevos nupcias. Entonces, cuando quería casarse con Hendrik, que no podía, entonces era un modelo perfecto. Entonces hace esta maravillosa escena que tiene todas las cualidades de la sensualidad que puede tener Rubens, una sensualidad lógicamente mucho más naturalista y acre, envuelta en claroscuro y tal, pero claro, el rostro de Betsabé aquí contiene tal densidad y tal complejidad de sentimientos, la idea de lo terrible que puede significar el mensaje que tiene en su mano, ¿no? Y la melancolía que irradia, ¿no? Pensando un poco en la fatalidad de los acontecimientos que lógicamente se van a desencadenar. Al mismo tiempo también la contradicción de la alegría de sentirse como elegida por el personaje más importante y al mismo tiempo también la tristeza de esa elección. Bueno, es quizá uno de los cuadros yo creo que de la historia de la pintura en el que se puede expresar con mayor claridad toda la complejidad de un sentimiento erótico, ¿no? En todos sus matices, ¿no? Y la versión que hace Picasso del cuadro de Rembrandt, naturalmente de Betsabé. Es decir, este cuadro que lo está pintando Picasso en 1960, muy cercano ya a su longeva vida, ¿no? Porque murió en el 73, es decir, 13 años, cuando tenía ya era un hombre metido en los 80, ¿no? Hace esta versión naturalmente realzando el papel de la anciana que la cuida, un poco como si fuera una Celestina, ¿no? Pero realmente Picasso también, como yo, elige la versión de Rembrandt sobre la de Rubens, a pesar de que Rubens es un pintor maravilloso, ¿no? Y termino con la figura de Judith, que es el ejemplo más extremo de una pasión activa, ¿no? Judith, que significa la de Judea, la judía, es una viuda que en un momento determinado se encuentra involucrada en uno de los múltiples asedios que tienen las tribus israelitas con un caudillo que es general de Nabucodonosor, de uno de los grandes reyes del imperio asiro-babilónico, y que es un personaje implacable que además tiene la misión de destruir al pueblo de Israel. Y entonces esta mujer viuda, hermosa, toma la decisión de presentarse espontáneamente, muy bien acicalada, en la tienda donde está el general Holofernes. Holofernes también nos recuerda ese gran historiador del arte, Barbin, que significa la que acaricia a las terneras, o sea, que ya indica que Holofernes realmente era un personaje que tenía una gran debilidad por las mujeres. Entonces se presenta en principio como Charlotte Corday con Marat, se presenta diciendo que le va a dar, o sea, como una traidora, que le va a dar información sobre los israelitas y su rebelión. Entonces, más o menos se gana la confianza de Holofernes y, bueno, pues ya saben ustedes la historia, que le corta la cabeza. Y aquí Botticelli, empiezo con Botticelli, en el siglo XV hace esta versión, que es una versión que luego no se va a repetir mucho, y por eso la quiero poner en primer lugar, no solamente porque fuera cronológicamente más temprana, que es Betsabé volviendo con su criada a Betulia, con la espada con la que ha cercenado la cabeza de Holofernes, y la otra lleva la cabeza sobre su cabeza. Es un tema que, claro, lógicamente dio mucho juego, ¿no?, a todos los artistas de diversas épocas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, también, bueno, tampoco hay que hace falta ser un Sigmund Freud para comprender que la espada, el cortar la cabeza, etcétera, pues todo hay un elemento de castración, y que, curiosamente, va decantándose en escuelas y en personajes de forma muy diversa, como el caso, por ejemplo, de este gran pintor veneciano del XVI, Vincenzo Catena,
que pone heráldicamente sobre un fondo de paisaje con un gran cromatismo la figura firme de Judith con la espada y la cabeza como un trofeo a su alrededor. Qué interesante ver, casi contemporánea, porque la primera versión de Vincenzo Catena es de 1520-25 y esta de Lucas Cranas el Viejo es de 1530, o sea que son coetáneas, pero ahí se ve también un contraste en la interpretación entre el norte y el sur, entre Venecia y lo que es la Alemania profunda, ¿no? La historia un poco sobria, la sensualidad sobria, muy elegante de Catena y, sin embargo, esta idea un poco de este personaje y, sobre todo, con ese crudo realismo con que aparece de cerrar la cabeza, ¿no? Hay la versión también posterior de Tintoretto, que es muy interesante porque los temas no es solamente su interpretación heráldica, como hemos visto, sino que muchas veces también es su dinamización dramática. Y entonces, Tintoretto, claro, no quiere pintar a Judith con una cabeza portándola simplemente como un trofeo, sino que quiere intrigarnos, meternos en una intriga, y entonces es levantando la cortina en el momento que va a ejecutar esa acción criminal terrible, ¿no? Que acarrea también a ella misma unos peligros tremendos. Luego Caravaggio, que hace esta Judith decapitando a Holofernes en 1598-99, terrorífica, no solamente que está en es el momento de la acción, es una escena cruenta, es una escena de esas que nos gustan tanto, hoy la veamos en televisión en la carretera, de que hay heridos, que todo el mundo se para con gran entusiasmo, ¿no? Que se llama también el cine gore, es decir, el cine un poco donde te salpica la sangre. Bueno, pues veamos que estas cosas no son ahora que acaban de ser inventadas, sino que tienen una gran trayectoria histórica. Y entonces esta acción de cerrar la cabeza, esta especie también de situación cinematográfica del claroscuro que hace que de repente esa figura casi ya desnudada de toda esa serie de protocolos de galas, ¿no? de Caravaggio, la idea un poco de la confrontación de la joven viuda con la anciana que está esperando para envolver la cabeza, ¿no? La sangre que fluye, toda esta escena es de una modernidad sobrecogedora, ¿no? Como lo es también esa versión de una alumna de Caravaggio, a través de su padre, Horacio Gentileschi, que es Artemisia Gentileschi, que también estaba encantada siempre que se cortase la cabeza a un varón, porque ya he contado un poco su accidentada historia, ¿no? Que hace esta versión también todavía incluso que incide más en el aspecto cruento. Pero no se acaba aquí, mi conferencia sí se va a acabar aquí, pero no la historia, sino que es fantástico que en las pinturas negras haga esta versión de Judith de Holofernes Goya, que está también en el Museo del Prado, con una imagen que naturalmente uno puede acabar identificando, pero que se da cuenta uno que evidentemente ese mensaje se ha transformado ya en un mensaje mucho más universal y mucho más contemporáneo, ¿no? Quizá es el mejor colofón para ver lo que más interesa, no solo la importancia de los relatos bíblicos, incluso a través de esa historia tan episódica, ¿no? Por las razones que he explicado de la mujer, sino porque, en cierta manera, incluso cuando realmente se ha secularizado la sociedad, todavía esas figuras siguen configurando nuestra propia identidad. Muchas gracias.